muy mala fama, pero a veces inmerecidamente, porque resulta que la colonización española, después de pasar por ella las comunidades americanas, muchas de ellas han sobrevivido. Si vamos a un país como Bolivia, y buena parte de la población de Bolivia es de ascendencia maya, de Guatemala, es de ascendencia maya directamente. O vamos a Bolivia, los Aymara, toda una serie de comunidades en México, etcétera, que son o mestizas o todavía conservan su condición de pueblo originario. Mientras que, por cierto, donde llegó la colonización anglosajona, holandesa, etcétera, en fin, fue un auténtico exterminio, por no decir en ocasiones un auténtico genocidio, ¿no? Pues este es el caso de los mapuches. O sea, los mapuches se han mantenido como una comunidad influyente todavía, potente, con la que podemos convivir y conocer su tradición y su cultura. No así las comunidades de la Patagonia más al sur, que fueron esquilmadas no por los españoles. O sea, los españoles prácticamente nunca llegaron a colonizar, lo intentaron. Magallanes pasó por allí, después se mandaron muchas expediciones, pero todas fracasaban, porque no había manera, con las condiciones tan adversas del clima, de crear asentamientos permanentes. Los que intentaron crear desaparecieron por hambre, por incomunicación, etc. Hay una cuestión particularmente penosa, que es la de Sarmiento de Gamboa, que cruzó el estrecho Magallanes al contrario, fue el primero que lo hizo en dirección contraria, y que intentó colonizar los márgenes del estrecho Magallanes, y que acabó fatal, ¿no? Cientos y cientos de colonos desaparecidos. Pero España nunca colonizó. Quien realmente colonizó la Patagonia chilena y argentina fue Chile y Argentina, porque ya eran independientes cuando se produjo el exterminio. Se había independizado en 1820 o a principios del siglo XIX y produjeron una serie de guerras, la guerra del desierto en Argentina, o la guerra de... no recuerdo cómo se llamaba la que hicieron contra los araucanos, los mapuches, pero en cualquier caso, a finales del siglo XIX produjeron un exterminio muy importante, tanto de tehuelches como de mapuches, coincidiendo con el último levantamiento que hicieron los tehuelches, aprovechando que los chilenos estaban entretenidos en una guerra con sus vecinos de Bolivia y de Perú, por lo que se llamó la guerra del salitre, la guerra del guano. Bien, pues no me entretengo entonces con los mapuches porque sería meternos en muchas complicaciones. Termino diciendo que España siempre fue más considerada, y por cierto me acuerdo ahora de un libro que seguramente habrán oído alguna vez, que es La Araucana, un poema épico de Alonso de Ercilla, que hace un canto a la resistencia de los mapuches a la colonización, convirtiéndolos en héroes. O sea, él se siente deudor de los españoles, porque Alonso de Ercilla fue un sirviente de Felipe II, es un hombre muy implicado en la corona española. Pero cuando va a Chile y ve la valentía de los mapuches, no tiene el menor reparo en reconocerlo y elogiarlo. Y escribe un poema, La Araucana, que es un poema maravilloso, se lo puede leer alguna vez, donde describe toda la conquista de Chile, la colonización de Chile y sobre todo el valor de los propios mapuches. No sé si habrán oído hablar de uno de sus principales líderes, Lautaro. Me acordé de Lautaro, un líder mapuche histórico, porque hay un jugador, me parece que es de la selección de fútbol de Chile, que tiene ese nombre, Lautaro, le pusieron el nombre de él. La colonización escocesa, inglesa y de muchas otras procedencias, porque los colonos que van llegando a la Patagonia en el siglo XIX son de toda Europa, ¿no? Hay muchos rumanos, hay muchos búlgaros, hay muchos croatas, etc. Fue francamente, hay muchos españoles también, fue francamente exterminadora. Es decir, aquí hay empezó ya desde el principio del siglo XIX. Esta imagen es la de un tal J. Hutton, en realidad un joven llamado, que la expedición de Fitzroy y de Charles Darwin, cuando estuvieron ahí en 1830, en un barco que habrán oído hablar, que es el Beagle, es un viaje muy importante porque fue el viaje donde Charles Darwin acabó en las Galápagos y recabó toda la información necesaria para formular lo que fue la teoría de la evolución de las especies. Pero cuando pasaron por la Patagonia, Fitzroy, la primera vez que estuvo, capturó y se llevó a Inglaterra a 4 llamanos. Uno murió por el camino.
con la idea absurda de educarlo en la religión, en la cultura inglesa, convertirlo en un caballero, lo ven a la derecha, convertirlo en un caballero, y devolverlo a la Patagonia al año siguiente en otro viaje que hizo. En ese segundo viaje en el que estaba Darwin. Y es increíble porque Darwin, que es un personaje, por otra parte, por muchas razones tan admirable, no justamente por esto, o sea, Darwin se comportó de una forma, en mi opinión, inconcebible, ¿no? O sea, se empeñó en que los yámanas eran carnívoros. Y durante todo el viaje estuvo interrogando a este chico, a Jay Botón, porque le dieron al padre un botón de nácar a cambio del hijo. Este fue el pago que le hicieron, ¿no? Y que al final acabó fatal, cuando lo volvieron a llevar a la Patagonia acabó fatal, ¿no? Porque no era precisamente un inglesito, sino era un personaje que se había convertido que no sabía quién era, ni lo que era, ¿no? Y lo secuestraron, lo llevaron a Inglaterra y cuando lo devolvieron, pues aquello fue un desastre, ¿no? Bueno, todavía cosas peores. A finales del siglo XIX, en la exposición de París de 1889, fueron expuestos yámanas como si fuera un zoológico humano. Eso fue muy frecuente, no solo en París, sino en muchos lugares de Europa. Se transportaban indígenas patagónicos para exhibirlos como si fueran un zoológico. A estos en concreto les daban de comer carne de caballo cruda para demostrar que eran caníbales, que no lo eran. Esa es otra de las cosas de Darwin. Darwin se empeña en que eran caníbales e interroga a Jay Button continuamente sobre cuáles eran sus prácticas de canibalismo. Y cuando tú te lees el libro de Darwin que se llama